Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Pues como vamos a ahí está. Ahí está. El día domingo iniciamos un tema o empezamos a ver un tema sobre la vida, y aquí pues como ustedes van a ver en la presentación, era por ahí le puse por ponerle un título experiencia de vida 2, puesto que este tema ya lo había tratado desde otro punto de vista el año pasado. Tal vez alguien se acuerde de él, y si no, bueno, de todas maneras vamos a tratar de recordarlo. Vamos pues a continuar. Yo les hablaba sobre este tema, ¿se acuerdan de las contraseñas? De esa forma en la que hoy se vive, en la que para tener acceso a veces a nuestros recursos, o bien también, sobre todo, para que de alguna manera nosotros podamos tener seguro nuestra información, nuestros datos, pues se usan las contraseñas. Pero también existe el problema de que las contraseñas, pues si nos equivocamos en una ya no podemos entrar. Bueno, el caso de esto es que según estas nuevas normas de vida, esta manera de vivir hoy en día, tiene sus bemoles, tiene sus ventajas y desventajas. La principal es seguridad. A veces las cosas se hacen muy fáciles, pero también a veces se complican. De todo esto, mis hermanos, rescatamos algo muy importante, que también haciendo el símil para con nuestra vida, de acuerdo con esto, pues indudablemente que cuando nosotros vivimos, bueno, por aquí, parece que otra vez no me aparecen los textos que había puesto. ¿Te los digo? No. Les quería poner. Voy a ponerles entonces, yo les comentaba a mis hermanos que nuestro Dios, o sea, que la tarea que tenemos nosotros para vivir es la vida. Y yo quiero, a partir de aquí, precisamente del comentario que nuestra hermana Verónica puso ahí en el chat de la presentación del domingo, y en él dice lo siguiente: yo pienso que la vida no es fácil, pero con la ayuda de Dios se nos facilita, pero siempre y cuando sepamos obedecer al Señor en lo que Él nos pide, que es aceptar el Evangelio, que es el ser respetuosos con todo lo que nos rodea y aprender a vivir para no morir en vida, y eso es todo para poder resolver nuestros problemas que puedan surgir. Es decir, pedir siempre al Señor nuestro Dios la ayuda necesaria en todos nuestros, dice no problemas, pero creo que en todos nuestros problemas, pero aquí, sin dudas que tengamos al vivir. Esto es muy importante, sí, ciertamente, porque también un comentario que lo hacía dentro del estudio es que a veces el recurso que muchas veces vemos en cuanto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que es un medio para solucionar nuestros problemas. Pero no lo es así, es mucho más, mis hermanos. Realmente, si eso fuera, sería un gran desperdicio. Realmente el Evangelio es la fórmula de la vida, es cómo llegar. Y eso ya lo habíamos visto, porque de alguna manera, bueno, también en esto sí quiero ponerles uno de los textos que vimos, que es Mateo 25:34.
Ustedes no los van a poder ver, mis hermanos, porque lo tengo aquí. Pero si alguien quiere leerlo por ahí, Mateo 25:34. Leo, hermanos. Sí, adelante, por favor. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gracias. Bien, esto es lo que nosotros vimos, que estábamos viendo eso precisamente, en que ya estamos predestinados para vivir en el reino de nuestro Dios. Ya Él ha preparado su reino para todos nosotros. Desde antes que se fundara el mundo, es que se creara toda la vida, porque de alguna manera podríamos decir que ya existíamos, de alguna manera, de alguna forma, porque si no, pues entonces Dios, ¿para qué prepararía un reino si no tendría para quién? Pero aquí lo interesante, lo importante de esto es que a pesar de que ya tenemos una predestinación, no es en automático. Les decía, para poder aspirar a ese reino o a esa promesa es necesario tomar el camino correcto o bien hacer la tarea adecuada que Dios quiere que hagamos. Él quiere de nosotros. De ahí porque precisamente comencé con el comentario de nuestra hermana Verónica, porque lo resume muy bien y muy claramente en estas palabras: el ser respetuosos con todo lo que nos rodea y aprender a vivir para no morir en vida. Porque yo les comentaba a mis hermanos que invariablemente vamos a morir. Decía nuestro hermano Saúl en su estudio que primero es lo animal, me parece que fue él. Si no, pues ahí, discúlpeme si me equivoqué, pero alguien lo dijo, que primero es lo animal, es decir, primero tenemos que pasar por esta vida para luego aspirar a la vida espiritual, a la vida celestial. Invariablemente ese va a ser la fórmula, el camino. Entonces, para pasar de una vida a la otra, pues necesitamos saber cómo hacerlo, necesitamos entenderlo. Yo lo hacía el símil precisamente de ese, con la contraseña que se le pone muchas veces a los teléfonos y que es muy delicado, que es algo muy importante, porque pues de otra manera, fíjense que si no, nos quedamos sin comunicación. Por eso, aquí lo importante pues es que nosotros consideremos la exactitud con la que debemos de entender cuál es esa tarea que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Ahora, aquí entonces se supone, según nuestra fe cristiana, que es el Evangelio. Pero aquí lo importante de todo esto es que surge el dilema sobre identificarlos en las Escrituras, porque la Biblia es un compendio muy amplio de muchas formas de escrituras, de libros, de obras, de diversa índole, y que bueno, dentro de todo ello, imagínense que ahí está la contraseña, pero hay que saber hacer la combinación correcta. Es delicado eso. Sí, adelante, Saúl. Sí, a mí me parece muy interesante lo que dices, porque precisamente si ponemos atención en la conversación que tuvo Jesucristo con Satanás, es muy interesante ver que en un momento Satanás le dice a Jesucristo: tírate de este techo, porque está escrito que a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Ajá, sí. Pero Jesucristo le responde y le dice: no, está escrito que a Dios no tentarás, ni no tentarás a Dios en vano, ¿no? Sí, sí, entonces, claro. Esa réplica que hace Jesucristo nos da a entender que no se trata solamente de que sepas decir los textos de la Biblia, porque si quieres les puedes dar un significado totalmente diferente. Tanto es así que también en alguna otra ocasión, cuando un hombre le dijo a Jesucristo: Maestro, ¿cómo he de heredar la vida eterna? Y Jesucristo le responde primero: ¿cómo lees las escrituras? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo las estás leyendo? Ajá. ¿Por qué me preguntas esto si cómo las estás interpretando tú? Entonces eso me parece que confirma, como tú hoy haces esta opinión, de que es
importante de la persona, sí, puede leer la Biblia, pero es importante cómo nosotros damos esa argumentación y análisis a lo que leemos, porque si solamente lees por leer, sin poner atención, inclusive tú mismo puedes darle un significado equivocado a lo que está escrito, como lo intentó hacer Satanás. Eso es todo. Bien, gracias. Sí, efectivamente, ese exactamente es el problema, que hay que saber cómo manejar la Biblia para que nos dé el resultado que queramos, ¿no? Porque hay esas pues estas dos, ¿cómo les diré? Dos argumentos que pusimos, tanto el que menciona nuestro hermano Saúl como el que les mencionaba acerca de que para muchas personas en la Biblia está la solución a los problemas problemas corrientes, llámese de salud, de dinero, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y por otro lado también está precisamente lo que asegura nuestro hermano Saúl respecto de lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo el encuentro con Satanás, que trató de manipularlo precisamente con la Biblia, con las palabras que están escritas, ¿no? Entonces existe claro ese claro problema, que si no se lee correctamente, si no se hace, entonces vamos a directos a la perdición, y lo que parecería ser nuestra salvación se convierte precisamente en la perdición. Y por eso, bueno, yo quiero por ahí, mis hermanos, quien tiene Biblia por ahí, por favor también auxíliame para leer Juan 5 del 37 al 39, que también lo analizamos el día domingo. Pero para recordarlo y para continuar con esto, por favor, alguien lo quiere leer. ¿A partir de qué número? Es del 37 al 39. Juan 5, 37 al 39. Dice, y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Bien, gracias. Esto precisamente es muy importante y pongamos mucha atención en esto. Yo les dije que a partir de aquí, porque me parece súper importante lo que nuestro Señor Jesucristo enseña. Fíjense, Él asegura que es Dios mismo el que lo envió. Él no vino por su propia voluntad, o bueno, Él se ofreció de alguna manera, como haya sido, de cualquier manera, Él viene como enviado de Dios directamente, no como nosotros los hombres o cualquier que había profetas antes de Él y que se encargaban de transmitir la voluntad de Dios a los demás hombres. En este caso, es Dios mismo quien envía a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, con el mensaje y con la clave correcta. Y dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y ayer, en el estudio que daba nuestro hermano Pablito, vimos cómo uno de los profetas profetizaban la venida de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, las características de su paso, su misión, etc. Entonces, ese es el testimonio a través de un profeta que Dios dio de él. Y además aquí él hace énfasis, dice, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y sabemos que nadie, absolutamente nadie ha visto a Dios ni lo ha escuchado. Tal vez podrían decir mis hermanos, Adán lo escuchaba, Abraham lo escuchó, Moisés lo escuchó. Bueno, de alguna manera yo les preguntaría, ¿se imaginan mis hermanos en qué idioma habla Dios? ¿O habló Dios? ¿Cómo le hizo? Yo creo que más bien el que pueda haber un mensaje hablado, un mensaje directamente, yo creo que era algo que
de alguna manera el hombre podía recibir, no a través de palabras, sino a través de otro medio, de otra forma. Porque aquí lo que Jesucristo dice, que nunca, dice, han oído su voz, y tampoco han visto su aspecto. Y sabemos cómo nuestro Señor Jesucristo asegura a su discípulo y le dice, me habéis visto a mí, has visto al Padre. Y también en los Salmos dice que su gloria todo se revela por las obras hechas, y nos damos cuenta de su existencia por lo hecho. Todo esto también a través nuestro sentimos una voz que luego le dicen que es la conciencia o que es el Santo Espíritu, etcétera, que es algo que como que nos dice qué tenemos que hacer. Podríamos ver esas formas, pero formalmente de escuchar su voz y de ver su aspecto, nadie. Y esto es importante porque si es quien da testimonio, entonces cómo el hombre o cómo esos hombres contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo podían creerle a Jesucristo, porque ellos no vieron a Dios ni lo escucharon. Dice Jesucristo, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y este jueguito de palabras, esta retórica es interesante, porque Jesucristo trae el mensaje, y el mensaje es, crean en mí. Pero decimos, bueno, ¿y qué tal si lo inventaste? ¿De veras te lo dijo Dios? ¿De veras, efectivamente, lo que tú estás diciendo es lo que Dios te dijo, o tú lo estás inventando? Es decir, tú dices, Dios dice que crean en mí, que crean lo que yo les voy a decir, pero ¿qué otro testimonio tenemos? Entonces realmente Jesucristo ciertamente les dice, vosotros no creéis, ustedes no creen porque resulta lógico que pues no, ellos le decían, tú eres el hijo del carpintero, tus hermanos viven con nosotros, te vemos, te oímos, sí, quizás das un buen testimonio de que curas enfermos, levantas muertos, pero hay otros que también lo hacen quizás engañando o de alguna manera, pero como tal, de dar un testimonio de sí mismo, pues no. Nuestro Señor Jesucristo mismo dice que un profeta no es querido en su tierra, en su propia tierra no hay profeta, ni en su familia. Es decir, entonces si él baja a su pueblo no le va a creer como profeta. Entonces él da precisamente lo que a nosotros nos debe de importar y de mover precisamente a que lo hagamos. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta parte es importante porque dice, si ustedes no creen por lo que ven, no me creen que yo vengo de Dios a traerles el mensaje para que ustedes sean salvos, entonces crean en lo que ustedes sí quieren creer. Y ustedes sí quieren creer en sus escrituras, en sus tradiciones. Escudriñenlas, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna, y tienen razón. Lo que completa Jesucristo dice, lo mismo, redondea, ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, lo que yo les acabo de decir es exactamente lo que de alguna manera, pues él afirma, ¿no? Por eso, de alguna manera aquí, ahí en las escrituras es donde está la fórmula para que nosotros podamos alcanzar la promesa. Y yo les pongo aquí, ahora sí, ya lo están viendo ahí en su pantalla, en la presentación, el esquema de la Biblia con todas sus libros, total 66 libros. Y si nosotros vemos esta otra, pues aquí son 72 libros, que es lo que corresponde a la Biblia católica. Pero usaremos la más sencilla, que es la Biblia nuestra, la que manejamos. En todo esto, mis hermanos, yo les hacía énfasis el día domingo que notáramos que aquí hay dos grandes divisiones entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya hicimos un análisis dentro del tema de la introducción bíblica. Ahora bien, si nosotros empezamos a ver, yo les preguntaba, ¿en dónde de todos estos libros encontramos pues la clave para alcanzar la vida eterna, para alcanzar a pasar a ese reino? A ver, por ahí
Tere, Lupe, si están viendo la presentación, ¿en cuál de los libros? O de los grupos de libros. Aparte que están ellas en un tel y se ve muy chiquito. Sí, bueno, pero yo creo que sí lo ven, ¿no? No, está muy chiquito. No, mi hermano. Bueno, alguien de las que están viendo en computadora por ahí, nuestra hermana Mari, Janet, a ver, nuestra hermana Verónica. Yo sé que sí estás viendo en computadora y tienes hasta una televisión grandota. Pues yo pienso que la vida eterna, como nos habla Jehová, se puede ver en Apocalipsis, ¿no? O sea, ahí vamos a ver todo lo referente a lo que nos va a suceder en el renacimiento, cuando Dios nos levante. Yo pienso que ahí viene mucho de la vida que nos merecemos y debemos de tener nosotros los cristianos evangélicos. Es todo. Bien, gracias mi hermana, gracias. A ver, alguien que abunde aquí y me diga dentro de este grupo, ¿a qué grupo pertenece el Apocalipsis? Primero, a ver, Janet, si me escuchas, ¿es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? ¿El Apocalipsis? Sí. El Apocalipsis yo creo que es del Nuevo Testamento. No, del Viejo. Del Viejo Testamento. Del Viejo Testamento. Ajá. El Viejo Testamento tiene cinco grupos de libros. Son los libros de la ley, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. ¿En cuál de esos grupos está? A ver, nuestra hermana Erika, ayúdale. ¿Está en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento. ¿En qué parte? Y está, yo creo que está en las cartas. No, bueno, ahí sí difiero en Paulinas o generales. Sí estás viendo el esquema. Ajá. Ok, correcto. Si tú te fijas aquí, también hay 5 grupos que son evangelios, histórico, cartas paulinas, cartas generales y profético. Profético. Exacto, correcto. Sí, miren mis hermanos, este ejercicio pequeño que estamos haciendo es porque este es un mapa, es un esquema de dónde vamos a encontrar nosotros cada una de las lecciones, de las enseñanzas que Dios nos da, así como les dijo Jesucristo a sus contemporáneos, a los sacerdotes, a los doctores de la ley: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la verdad, ahí está. De hecho, un maestro de la ley le preguntó: Señor, ¿cómo le hago para llegar al reino de los cielos? Y él le dice: ¿qué está escrito en la ley? Y ya le dice, pues haz eso. ¿Sí? Ahora bien, dentro de todo esto, si nos damos cuenta, el esquema está en términos muy generales en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las características de los dos son completamente disímbolas, son diferentes, no se trata de lo mismo. El Antiguo Testamento obviamente es la historia de Israel, y el Nuevo Testamento no es más que vamos a decir, la doctrina implementada por nuestro Señor Jesucristo y sustentada por los apóstoles, que no tiene absolutamente nada que ver con la historia de Israel. Ya estaba formado Israel. Por eso de ahí que la naturaleza es completamente diferente. Si bien en el Antiguo Testamento, como lo afirma nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar la ley, que está precisamente en los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, los libros de la ley, sobre todo vienen específicamente en Levíticos, Deuteronomio, que es donde específicamente nuestro Dios les dice cómo deben de vivir. Ojo, cómo deben de vivir, no cómo van a alcanzar la vida eterna. Sin embargo, más adelante ciertamente les dice en los libros, pues sí, también dentro de los libros de la ley, del Pentateuco, que a través de unos mandamientos, el decálogo, los que le da Abraham,
a Moisés. La ley de Moisés precisamente es para que, aparte de que aprendan a vivir, puedan alcanzar la vida eterna. Y por eso me pareció muy interesante el comentario de nuestra hermana Verónica, cuando dice aquí que es que tenemos primero aceptar el evangelio, ser respetuosos con todo lo que nos rodea, no solamente con nuestro prójimo. Y eso nos va a ayudar a aprender a vivir para que no estemos muertos en vida. Como decía nuestro hermano David recordando el poema, que muertos son los que viven todavía pero tienen el alma muerta. Y bueno, teniendo esa seguridad y esa firmeza en nuestra fe, no importa qué pase en esta vida, todo va a pasar. Nada es eterno y nada es para siempre, sean buenos o malos momentos, eso es lo importante. Si bien, entonces dentro de todo esto, mis hermanos, tenemos que aprender a separar. Y yo les decía precisamente en dónde está la clave. Como les comentaba, se supone que esa es el evangelio. Por lo tanto, a ver, alguien de los que sí está viendo este esquema ahí en su presentación, específicamente puede ahora sí ver en dónde está esa clave. El evangelio, hermano. Pues el evangelio, ¿no? Exacto, son los evangelios. Es exactamente eso. Pues es el que estamos viendo, el libro de Juan, ¿no? Exacto, estamos viendo el libro de Juan, ahí lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien. Pues sí, estamos que la clave puede ser escudriñar las escrituras. Ahí está, ahora sí ya están viendo el texto, ¿no? Perdón, porque por ahí ya me hice bolas con mi presentación. Pero esto es muy importante porque sí, ciertamente están en los evangelios, de hecho su naturaleza lo dice. Pero aquí lo que tenemos aún dentro, fíjese, causó una cierta confusión primero dentro de todo el esquema de la Biblia, ver en dónde está la guía de vida. Porque podríamos decir es muy hermoso el libro de los Salmos, enseña muchas cosas. Pero, ¿qué tan útil es para el propósito que estamos viendo? O tal vez el libro de Reyes, Reyes 1, Reyes 2. O a lo mejor también uno muy hermoso que es un poema, el poema de Salomón, que es ¿alguien se acuerda cómo se llama? El Cantar de los Cantares. Entonces, si queremos, como dice nuestro Señor Jesucristo, algo específico, vamos a buscar en la parte específica. Y en toda la escritura sí encontramos, como Él dice, en las escrituras, pero específicamente en cuáles. Y aquí dentro de lo que nosotros vamos a ver precisamente es que dice, a ver, déjenme ver si ahora sí me sale el otro. No. Bueno, de aquí vamos a ver entonces a leer en Mateo 28 del 19 al 20. Nuevamente por ahí, auxíliame a alguien para leer Mateo 28 del 19 al 20. Ya es el último capítulo de Mateo. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, entonces como vemos, pues, nuestro Señor Jesucristo, aparte de que Él dice que Él tiene el mensaje que en otros estudios ya hemos visto, cuál es, las buenas nuevas del Evangelio, ¿no? Y las buenas nuevas es en palabras más, palabras menos, dice, alegraos que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es el Evangelio. Entonces, como vemos, específicamente está en el Evangelio. Ahora bien, dentro, ¿alguien me puede describir así de una manera somera y rápida o así en qué consisten los libros del Evangelio?
por ahí, ¿de qué tratan los libros del Evangelio? A ver, Salomé Picasso Morales. Pues es cuando Jesús empezó su ministerio, la vida de Jesús en ese tiempo, después de haber sido bautizado hasta la crucifixión. Así es correcto. Esos son los evangelios. Ajá. Sí, bien, gracias, efectivamente. Gracias, mi hermana. En los evangelios lo que encontramos es la biografía, y no la biografía completa de nuestro Señor Jesucristo, sino los hechos, su vida pastoral, su vida después del bautizo hasta su muerte, como bien lo dice nuestra hermana. Y bien, gracias por la aportación. Segunda de Timoteo 3:16. Bien, entonces, dentro de ese esquema, si nos damos cuenta, ¿cuántas leyes? Ya seguramente han leído Levítico, y vemos cómo nuestro Dios les da una secuencia de mandamientos y de leyes a su pueblo, y les dice que si ellos siguen esos mandamientos les va a ir bien. Ahora, ¿es el mismo caso en el Evangelio? ¿Hay alguna parte del Evangelio en el que nuestro Señor Jesucristo nos dé una lista de actividades o de instrucciones que tenemos que seguir? No, hermano, no da ninguna lista, nada más resume toda la ley. Ajá. Dice que los amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Entonces, fíjense lo importante de esto es que no hay una relación de leyes que nos diga si nos tenemos que casar, no casar, si tenemos que predicar, no predicar. Bueno, en ese aspecto sí. Y esto les digo precisamente porque hay algunas cosas que a veces nosotros podemos afirmar o decir y que a lo mejor no corresponden a una realidad. En este sentido, no veo por ahí a alguien que se le había encargado una tarea. De quienes estuvieron el domingo, ¿se acuerdan qué tarea encargué? Mi hermana Gloria. Sí, que estuve el domingo, hermano, pero pues no me acuerdo. Pasó medio de noche. Bueno, miren, lo que sucede es que como ejemplo les advierto, yo ponía algo que dentro precisamente de cuando estamos analizando la Biblia, tratando de buscar que guíe nuestra vida, por ahí había, les decía, una parte en la que lo ponía como ejemplo, que por qué en nuestra congregación las mujeres no hacen esta labor de sacerdocio, ¿sí? Entonces, por ahí nuestra hermana Polita dice que porque hay una orden de nuestro Dios, o así lo entendí yo, de que las mujeres no pueden tomar el sacerdocio, no deben de enseñar específicamente a los varones. Y al respecto le digo, bueno, pues entonces ayúdanos y danos el texto o en donde está precisamente esa parte que Jehová nuestro Dios no permite que las mujeres profesen de esta manera. Y la verdad es que no es así. Yo les afirmaba, no es así, porque en realidad quien lo emite es Pablo dentro de sus cartas, y esa es la parte que de alguna manera yo quiero que pongamos atención, en que a veces nosotros podemos caer en esa situación de pensar que es así. Bueno, no lo encuentro por ahí. Sí, adelante, Verónica. Soy yo, hermano, Esther. Ah, Marister, adelante, sí, todavía no es la hora.
Mire, Dios te bendiga, mamita. Dios te bendiga. Pues una pequeña aportación donde dice que pues que no hay prohibición, ¿verdad? Para que las mujeres compartan su fe, Ajá. compartan el evangelio con otros hombres o mujeres. Lo incorrecto es hacerlo formalmente dentro de una iglesia local, como una maestra o como una predicadora, con la autoridad, ¿verdad? Ser ordenada o aprobada por esa congregación como su líder espiritual. Sí, correcto. Porque hay un ejemplo en Romanos 16, 1, 2, de Febe, que esa es llamada ayudante, ¿verdad? Y pues tenemos también en Efesios 5, 25 al 28, primero Pedro del 3 al 7, si quieres que la leamos, y pues tenemos también el organigrama que pues usted nos puso, que Cristo es la cabeza del hombre, ¿verdad? Sí. Y el hombre pues es la cabeza de la mujer. Así es. Entonces, ahí como pues quedaría una mujer que fuera, hay mujeres, ¿verdad? Inclusive en las iglesias, ahora, como dicen que en el 70 había un 16% y ahora está casi un 70% de mujeres que están, ¿verdad?, en congregaciones, al mando, de líder. Sí, pero pues vemos que pues no porque el mundo, ¿verdad?, ahora acepte a los gays, vamos a aceptar también. Claro. Debemos de guiarnos en lo que la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y él anduvo con hombres, o sea, él no escogió a ninguna mujer para andar con él. Fueron los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, pues es una pequeña pues aportación de lo que usted encargó, y pues eso me pareció pues interesante, ¿verdad? Bien. Ahora, es todo, mi hermano. Bien, gracias. Bien, sí, efectivamente, miren, hay muchas iglesias que no lo permiten, iglesias. Ahora, yo preguntaría, y aquí yo le preguntaría, pues, a ver, Saúl, ¿qué iglesia fundó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se llamaba la iglesia de Jesucristo? Bueno, en mi opinión, pues no le da nombre Jesucristo a la iglesia como tal, porque entonces, ¿qué hizo él? Por fe, si tomamos en consideración que el Apocalipsis, que es el último libro con el que Juan escribe y despide y cierra, ahora sí que los textos, a Jesucristo le dice: escribe a la iglesia que está en la Odisea, escribe a la iglesia que está en Filadelfia, escribe a la iglesia que está en Tesalónica, escribe así, menciona 7 lugares, pero en ninguna manera jamás Jesucristo le da un nombre. Y esto es muy peculiar y a mí me llama mucho la atención, porque precisamente indica nuestro Señor Jesucristo, dice: escribe al ángel de la iglesia de, y entonces hay 7 sitios diferentes, pero en ninguno de ellos nuestro Señor Jesucristo ni usa el término cristianos, ni usa el término de ningún tipo, solamente habla de lugares, y que en esos lugares hay una respectiva congregación que está en ese sitio, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ahí es donde donde Jesucristo nos exhorta a que cada grupo reconozca su responsabilidad que tiene en el estudio y práctica de las enseñanzas de Él, porque eso es lo que hacemos. Nosotros tomamos sus enseñanzas de Él, pero obviamente somos responsables de cómo las practicamos y cómo las enseñamos, porque eso es lo que Él nos va a pedir cuentas. Entonces, Él en ninguna parte del texto le dice: a ver, los de la Odisea, critiquen a los de Tesalónica, y a ver, ustedes los de Filadelfia, critiquen a los de Corintios. No, Él a cada iglesia le dice: tengo contra ti algo y tengo que felicitarte de algo más. A cada uno les dice alguna de sus fallas y alguna de sus virtudes. O
solamente a la iglesia de Filadelfia no le reclama ninguna falla. Entonces, a cada iglesia le está diciendo, ponte a trabajar en tu zona donde estás, porque tú eres responsable y a ti te voy a pedir cuentas. Entonces, esa es mi opinión. No fundó en sí Jesucristo una iglesia, sino dio el mensaje y cada congregación es responsable de cómo la interpreta y cómo la practica. Así es correcto. Miren, la realidad, mis hermanos, para aclaración, a ver, Verónica, adelante, y por ahí una pregunta. ¿Sabes lo que quiere decir iglesia? La pregunta es para Verónica, para mí. Para ti, Verónica, y luego ya das tu aportación. Pues iglesia es como conglomerarnos en equipo, en unión. Así o sea, una unión adictiva, o sea, no de drogas ni tabaco, cigarro, sino una unión eterna en lo espiritual. O sea, hay que congregarnos, eso significa iglesia. Y mi aportación es que, sí, bueno, ya dije lo de la iglesia y quiero aportar algo, un comentario acerca de las mujeres y que quieren ser, pues, ancianas o sacerdotes, ¿no? Como usted dice de la iglesia. Pues yo pienso que cada mujer tiene sus logros y ahorita hay mucha mujer profesionista y hasta embarazadas trabajando así, no como antes cuando yo era niña. Las mujeres que se embarazaban no podían trabajar o no les daban trabajo, había muchas películas así, pero ahora ya hay de todo, hasta gay, como dice mi mamá, o sea, ya todos trabajan, todo es un equipo de profesionistas. Entonces, pues en la Biblia no hablaban tanto de las mujeres que trabajan o que se iban a los estudios ya profesionales de universidad, maestría, doctorado, o sea, ya hay demasiadas escuelas. Y también muchas iglesias y todas las iglesias están aportando cada vez más equipo, más personal. Entonces, entre todos van a hacer lo mejor para cada iglesia y ya depende de la iglesia, yo digo, o sea, pero en la de nosotros, pues, son puros ancianos, son puros hombres, pero pues, para mí está bien que haya mujeres también, pero eso es personal, cada quien votaría por eso, o sea, yo no estoy en contra ni a favor, o sea, me quedo igual, o sea, a mí me gustaría que siempre fueran hombres, la verdad, porque les entiendo más a los hombres que a las mujeres en algunos aspectos, es todo. Bien, gracias, mi hermana. Tienes toda la razón y efectivamente, mire, se los comento esto porque nuestro Señor Jesucristo no fundó ninguna iglesia, no le dio nombre a su iglesia. Lo importante era que era un mensaje que le daba a un grupo reunido. La iglesia quiere decir precisamente reunión de gentes, como bien lo aporta nuestra hermana Verónica con todo el folclore que le puso, que es para hacer cosas buenas, ¿sí? Porque en ese sentido, pues hablaríamos de que una banda de bandoleros podría ser una iglesia, porque en realidad iglesia, el término como tal es reunión de gentes. Entonces, en esa reunión de gentes nuestro Señor Jesucristo daba el mensaje y enseñaba la vida. Entonces lo mismo lo hacía en Galilea que en Nazaret, que en todas las partes donde estuvo, en las casas de los ricos, de los pobres, que muchas veces lo criticaron porque pues él iba a las comidas, él decía, ¿ustedes qué dicen de mí? Porque muchos dicen que soy un bebedor y un comelón. Y bueno, ahí era donde él daba su mensaje. No había un edificio, sí hablaba en el templo. Claro que fue a predicar al templo y también lo corrieron del templo y lo criticaron dentro del templo. Pero su iglesia, vamos a decir, la iglesia fija, era bien como dicen nuestras hermanas, sus 12 apóstoles, pero sí había mujeres entre ellos. Sí había quienes que no se mencionan en la Biblia, bueno, es otra cosa, ¿no? Podemos suponer algunas cosas, pero lo importante es que entender que nuestro Señor Jesucristo no formó una organización como las que hoy tenemos o conocemos como iglesias, y que dentro de la iglesia, de cada una de las iglesias, también se establecieron normas, se establecieron leyes, reglas de operación, de convivencia dentro de la iglesia, y le decían, por ejemplo, dentro de nosotros decía que cada vez que el sacerdote iba a profesar, tenía que hacerlo invariablemente con camisa blanca. Era una regla, o es una regla mejor dicho, no era, sigue vigente, es así. Entonces, habría que respetarla.
Si yo no la quiero respetar porque a mí no me gusta ponérmelo blanco, pues entonces no participo. Y si a mí me gusta ponerme de negro y hay otra iglesia que dice todos los que vengan aquí se van a vestir de negro, pues entonces me conviene esa otra iglesia porque se visten de negro, ¿sí? Esas son, como bien lo aportan, dentro de cada organización, cómo se reúnen para hacerlo. A lo mejor se reúnen poniendo galletas y café para pasarla más cómodamente. A lo mejor no les interesa, se reúnen en el campo o en la calle o en una plaza, pero a final de cuentas esto es lo importante que tenemos que entender. Nuestro Señor Jesucristo no formó una iglesia como tal o como la conocemos ahora. En ese sentido, tampoco Él permitió y no le dio oportunidad absolutamente a nadie que predicara. Si alguien puede darme una referencia de alguien que haya tomado el lugar de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la enseñanza o la predicación, pues que me lo diga. En ese sentido podríamos ver que única y exclusivamente Él es quien daba el mensaje. ¿Sí? Así que podemos nosotros y mis hermanos, quiero dejar aquí esto porque para el próximo vamos a aclarar ciertas cosas o tratar de aclarar ciertas cosas. Esperamos que no haya más confusión, sino que esto lo aclaremos un poquito más y que sobre todo, vuelvo a repetir, esto está dirigido para que nosotros aprovechemos al máximo la lectura de la Biblia, que cuando nosotros tengamos necesidad de dirección la encontremos, tengamos necesidad de fortalecimiento lo encontremos, tengamos necesidad de dirección la encontremos y no tengamos que tal vez perdernos dentro de la estructura de la Biblia en lo que no es útil para la circunstancia que en ese momento vivimos. Se trata pues entonces de que saquemos todo el provecho posible. Entonces vamos a dejar aquí y vamos a continuar para el día miércoles, puesto que el domingo pues es domingo de testimonios, y si alguien quiere dar un testimonio acerca de esto, pues bienvenido. Que Jehová